Bienvenidos a Finanzas a Tres Bandas. Vamos a hablar de educación financiera con información clara y con información útil, porque si unas cuentas tienen que preocuparnos, son las nuestras. Saber cómo invertir, cómo ahorrar, cómo afrontar una compra, una venta, es parte de nuestro proyecto vital. Y una de las cosas que marca nuestra vida es sin duda la vivienda. Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente de las generaciones más jóvenes. Y a la hora de afrontar la compra o alquiler de una vivienda, siempre surge precisamente esa duda. ¿Qué hago? ¿Hipoteca o alquiler? La eterna pregunta sobre la vivienda vuelve a ponerse sobre la mesa con un dilema que ya no es solo económico, sino también es emocional. En un contexto de precios al alza, de tipos de interés variables y de cambios también en los estilos de vida, decidir entre comprar o alquilar se ha convertido en un auténtico ejercicio de educación financiera. Queremos charlar de forma distendida y, como decía al inicio, de forma clara sobre este tema con nuestros invitados hoy, que nos dan una visión completa, una visión panorámica, un gran conocedor del sector inmobiliario, de sus tendencias, de sus peculiaridades y además gran divulgador, y también una representante de una entidad financiera comprometida, sensible a las necesidades de los ciudadanos. Así que recibimos a Elena Enguís. Bienvenida, es responsable del programa de educación financiera de Fundació Caixa Ontinyent. Bienvenida. Hola y gracias por invitarme. Y tenemos a Sergio Iranzo, es CEO de Invernomics y, como decía, un gran conocedor del sector. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por tenerme y con ganas de colaborar. Bueno, os vamos a escuchar atentamente porque la vivienda sin duda sigue siendo uno de esos ejes que preocupa a todos los ciudadanos, ciudadanas, que forma parte de nuestro proyecto vital. Y claro, decía al inicio, se formula esa gran pregunta: ¿hipoteca o alquiler? Y no es una pregunta cualquiera, ¿no, Elena? Tú que te dedicas a eso de aportar educación financiera, es una pregunta trascendental. Y tanto. Es una cuestión clave. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de comprar o alquilar una vivienda. También se trata de marcar cuál será tu proyecto vital. Esa decisión va a tener un gran impacto en tu economía, en tu futuro. Aquí la educación financiera a lo que nos va a ayudar es desde pequeños tomar las mejores decisiones en cuanto a ahorro, consumo responsable, endeudamiento, planificación de gastos, de manera que no cometamos errores en un futuro y tengamos un futuro más feliz, un bienestar emocional. Claro, un proyecto vital, como estás diciendo, Elena. ¿Cuáles son esos factores que deben influirnos o debemos tener en cuenta a la hora de contestar a esta pregunta, Sergio? Es que es un tema muy crítico. Yo personalmente lo he abordado de la forma de que la deuda hipotecaria es la deuda más barata que uno va a conseguir a lo largo de su vida. Hay mucha gente que dice, bueno, yo quiero pagar la hipoteca lo antes posible. Pero como bien sabéis, una hipoteca corta requiere de un esfuerzo económico muy fuerte, porque las cuotas son más altas, ¿no? Entonces cuesta mucho cambiar. Yo con mis padres hablaba de este tema, digo, es que tenéis que entender que una deuda fija al 3% se diluye con el tiempo por la inflación, con lo cual, si lo haces con cabeza, es una gran estrategia endeudarse a largo plazo, a tipo fijo, no a variable, y hacer que la inflación haga su camino. Si no entiendes esta parte, mucha gente firmará las hipotecas más cortas o ahorrará y comprará el contado, los pocos que puedan, pero financieramente es un error. Lo que pasa es que daría para profundizar muchísimo en ese tema. O sea, que el tiempo es una variable que cuenta mucho, ¿no? Como estás diciendo, Claro. Lo que pedimos ahora o la hipoteca tenemos que mirarlo como a largo plazo, ¿no? Como un proyecto a largo plazo. Claro, porque piensa que en los últimos 10 años de hipoteca, imagínate que pagas 500 euros. Sí. Dentro de 20 años, esos 500 euros no son 500 euros de hoy, son 500 euros del futuro, que no valen nada realmente. Entonces, cambiar la percepción de eso, yo he visto en mucha gente que es complicado, y hasta que no entienden el valor del dinero en el tiempo, no logran entender por qué la deuda hipotecaria puede ser algo positivo si se enfoca con cabeza. Decía yo al inicio que hay una parte también emocional en esto de decidir compra o alquiler. Yo quiero que, bueno, cada uno de vosotros desde vuestro ámbito me explique esas ventajas de una y otra. Por ejemplo, ventajas de comprar una vivienda. Desde luego, la primera ventaja yo mencionaría el tema de la seguridad, la estabilidad en cuanto a la planificación de pagos. ¿Qué ocurre? Que a largo plazo yo sé exactamente qué voy a pagar, sobre todo si tengo una hipoteca tipo de interés fijo. Y no solo eso, sino que esta estabilidad me va a ayudar a poder ahorrar. En ese sentido, yo la destacaría como la primera ventaja.
Estabilidad. ¿Tú añadirías alguna otra, Sergio? Sí, estabilidad económica y emocional, porque al final mucha gente quiere vivir en su hogar, que sea suyo, que pueda hacer sus reformas, sus mejoras, y cuando uno vive de alquiler siente como que no puede echar raíces de alguna forma, pero la principal es que tu vida está ya un poco enfocada. Yo, de hecho, aunque suena muy básico, el objetivo de tener tu vivienda propia creo que es el objetivo número uno a nivel financiero, antes de invertir. Que no quiere decir que compres la vivienda cara que está en tu ciudad, pero una vivienda donde tú podrías irte en caso de emergencia. Interesante eso que dices. Y en la parte negativa, digamos, en los riesgos que puede conllevar el comprar una vivienda, ¿apuntaríais alguno que hay que tener en cuenta? Para mí hay uno claro ahora mismo, es pagar de más, pagar algo que realmente no puedes permitirte ahora mismo. Entonces, yo lo que haría, porque a mí ahora la gente joven me pregunta, oye, que tú empezaste a comprar en Valencia, pero Valencia está muy caro, Valencia ciudad. Y digo, sí, yo ahora mismo, si tuviese que comprar, porque tengo capacidad para comprar, estaría comprando a media hora de Valencia, no estaría comprando en Valencia. Para tener mi vivienda, quizá viva allí, quizá no, pero por lo menos tengo esa vivienda donde yo podría vivir. Entonces, a partir de ahí, la vida se vuelve más tranquila. ¿Apuntarías algún riesgo más? Bueno, sobre todo quiero recalcar este riesgo, el hecho de equivocarse y endeudarse por encima de nuestras posibilidades. Ocurre más a menudo de lo que pensamos, porque realmente comprar no es solo ceñirse a un pago todos los meses, que es la cuota de la hipoteca, sino que empezamos con los primeros gastos, que son muy importantes. Hay que tener un ahorro para acceder a la vivienda, y después también viene otro tipo de gastos periódicos que se tienen que asumir, como gastos de la comunidad, seguros, impuestos de la propiedad, etcétera. Ese riesgo, yo creo que antes de asumirlo se tiene que, desde el punto de vista de la educación financiera, planificar para no encontrarnos con problemas económicos. Al hilo de lo que dices, es muy importante, porque mucha gente simplemente compara cuota hipotecaria con alquiler, y no es cierto. Hay por lo menos un 15% de gastos extras que tienes que tener en cuenta, el mantenimiento que debe hacer un propietario, que el inquilino tiene que hacer, y esos gastos se añaden, y entonces lo que tú crees que está siendo como solvente en la operación realmente va a ser luego muy justo. Tampoco tiene sentido vivir en una vivienda y luego, no sé, no poder permitirte ciertas cosas básicas, o tener que recortar en comer pescado, por ejemplo. O sea que vale. todo cuenta. Todo. Vamos a la segunda parte de la pregunta, el alquiler, ventajas y desventajas que podéis compartir con nosotros. Un poco en la parte vuestra estamos, ¿no? Sí. Alquilar, la primera ventaja es esa flexibilidad, poderte adaptar a movilidad en el trabajo, a que crece tu familia, necesitas más espacio. Esa ventaja, desde luego, es la primera que encontramos. Sí, la flexibilidad es la mayor. Yo creo que durante una fase de tu vida probablemente no sepas qué quieres hacer, o quizá entre los 20 y los 30 quieres más flexibilidad, más movilidad, igual te quieres ir fuera, entonces no tiene igual sentido comprar, ¿vale? Pero bueno, eso sería si solo piensas como propietario de tu vivienda única y final. Si piensas de otra forma, pues puede interesar igualmente comprar y en el futuro pues dejar esa vivienda y alquilar. Depende de la capacidad económica que tengas, yo creo. Y como desventaja, la renuncia a hacer una buena inversión, ¿o? Para mí, el mayor error que comete la gente es alquilar algo caro, porque es donde querrían vivir, comprar, y no pueden, pero igual pueden alquilarlo, y es un gran error, porque tiene un coste de oportunidad muy alto en cuanto al ahorro que dejas de poder acumular. Entonces está muy bien, además te emocionas cuando tienes 24, tienes tu primer salario, no tienes obligaciones, con lo cual lo que cobras es en gran parte renta disponible, es decir, voy a alquilarme en esta zona que yo siempre he querido vivir. Claro, el decir voy a algo mucho peor de lo que puedo pagar y sufrir un poco o sacrificarme en el presente para un futuro mejor es muy difícil, y en esta generación de redes, donde parece que todo el mundo es emprendedor rico y tal, pues cuesta aún más. Claro, el coste de oportunidades. Realmente, Sergio, este aspecto es muy importante, ¿vale? Financieramente hablando, y la educación financiera aquí lo que nos enseña es a distinguir entre necesidad y deseo, y estamos viviendo en una sociedad cada vez más consumista, en la que nos dejamos llevar por el consumo y accedemos a lo que estamos diciendo, a no cubrir una necesidad, que es alquilar, e irnos a un capricho, un deseo que nos cuesta mucho más
cubrir que la necesidad básica. Y ello es luego toda una cadena para que no nos ayude, no nos permita ahorrar y eso va a tener consecuencias en el futuro económico. Esa manera de consumir que apuntas es una de las razones por las que decidimos emprender este podcast, ¿no? Para por lo menos aportar herramientas, conocimiento y después las personas que tomen las decisiones que tengan que tomar, pero siempre con esa educación financiera de fondo. Sergio, muchos cuando van a decidirse por comprar una casa o alquilar, siempre tienen esa duda de hacia dónde va a ir el mercado. Y es verdad que por mucho que quieras ser experto, si no estás en el día a día del sector, no sabes lo que va a pasar. Bueno, pues yo he oído que los precios van a bajar, me voy a esperar un poco. Yo he oído que tú, que estás en ese día a día, ¿hacia dónde va el mercado financiero así a corto plazo? Aunque tenga datos muy precisos, mensuales, y vea las predicciones, nadie las puede garantizar, ¿vale? Eso que conste. Yo lo que creo es que en el mercado de alquiler vamos a estabilizarnos, ¿vale? Porque creo que la capacidad económica de la gran mayoría de las personas está al máximo para pagar los alquileres que tenemos en Valencia. Y lo que hemos visto es que como hay tanta demanda, incluso el área metropolitana está teniendo unos alquileres altos, porque al final el problema del alquiler en Valencia es grave, no es tan grave como en otros sitios, pero por ejemplo, cada anuncio tiene de media 100 interesados. Entonces, claro, el ratio es altísimo, pero es que en Cataluña es 400, imaginaos, allí no hay oferta, ¿vale? Aquí hay poca oferta, ¿vale? Y luego en la compra, yo sí que creo que los precios pueden subir un poquito más y lo más probable es que esté entre un 3 y un 4%, un 5% anual. Que son crecimientos más como sostenidos, pero venimos de un super boom de los últimos 2 años donde hemos crecido entre el 15 y el 20. Entonces, eso es lo que ha dejado a mucha gente fuera en cuanto a la compra. Esos últimos crecimientos encadenados con el interés compuesto, además, que te meten a Valencia a nivel de una ciudad europea importante, que es lo que es. Aquí yo siempre digo que Valencia tuvo una gran oportunidad, que era algo anómalo, porque para la ciudad que es tuvo unos precios que no tenían nada que ver con ciudades comparables. Y Valencia ha sido descubierto desde hace 3 años y se está viendo en la cantidad de gente que está viniendo a la ciudad para quedarse. Bueno, pues tomamos nota, Sergio, y tomamos también nota de esos recursos de educación financiera que nos pueden servir para muchas cosas importantes de la vida. Elena, ¿creéis que le damos realmente importancia a esos conocimientos básicos que todos deberíamos tener, a esa educación financiera que nos sirva en nuestros ámbitos diarios de la vida, esas decisiones importantes que vamos tomando? Creo que vamos mejorando, pero todavía nos queda mucho camino. Es cierto que en todos los, a nivel del Plan Nacional de Educación Financiera se están realizando muchos esfuerzos conjuntamente con los centros educativos para que se incorporen a los programas materias en educación financiera de forma transversal en todas las asignaturas, en muchas asignaturas, mejor dicho. Pero también es cierto que todavía tomamos muchas decisiones financieras importantes sin la suficiente planificación, formación y información. Esto no debería ser así, ¿vale? Ocurre todavía que dejamos nuestras decisiones un poco en manos o pedimos opinión a la misma persona que desde la entidad financiera nos está vendiendo el producto o servicio financiero. Evidentemente deberíamos de tener esa información previa para tomar con criterio la decisión. Una decisión fundamentada para una decisión tan importante. Voy a volver a ese error que marcabais los dos a la hora de decidirnos por comprar una vivienda e hipotecarnos, que es endeudarnos más de lo debido, ¿eh? Lo habéis apuntado los dos. Vale, caso práctico, pongamos que, vale, me decido, quiero comprar una vivienda. ¿Cómo me aseguro de que voy a poder afrontarla a lo largo de los años, esa hipoteca? ¿Qué cálculos básicos que debo poner sobre la mesa y hacer antes de decidir? Adelante. La típica del ratio, ¿no? Sí, el primer cálculo básico evidentemente sería la regla de la suma de mis cuotas de préstamo a largo plazo
no debe superar el 35 o 40% de mis ingresos netos mensuales. ¿Por qué? Porque el restante 65 o 60% lo necesito para vivir, comer, vestirme, pagar luz, agua, ocio, vacaciones, imprevistos, etc. A partir de ahí, otras planificaciones financieras que debo de hacer para decidir si puedo o no puedo asumir el riesgo de comprar, también debería de ser, en hipotecas a tipo variable, pues estudiar las simulaciones de tipos de interés que normalmente me facilita la entidad financiera para ver mi cuota en un futuro, en qué nivel estaría y si podría asumirla. O también perspectivas laborales, ¿no? Situaciones imprevistas laborales, si puedo quedarme sin empleo, si podré afrontar esta cuota hipotecaria, estos gastos mensuales, o no podré afrontarlos. Serían algunas. Claro, el caso de los jóvenes con esos sueldos, la verdad es que el cálculo se hace difícil y se hace retador. Sí, a ver, yo siempre lo cuento. Yo empecé como autónomo y conseguí mi primera hipoteca como autónomo, que creo que por lo que me llega a mí hay gente que cree que eso es imposible. No es imposible. Una vez tienes una declaración de la renta y tienes unos ingresos consistentes, pues yo siempre digo algo, es muy básico, hay gente que me critica, no entiendo por qué, pero es lo que yo hice. Yo era consciente desde muy jovencito del tema de las finanzas, entonces yo lo que hice es, en cuanto empecé a trabajar, le dije a mis padres, necesito estar 2 años con vosotros, pero voy a ahorrar al máximo. Entonces ahorraba el 85% de lo que mis padres me podían pagar la comida. Lo digo porque hay gente que dirá, ya, pero es que hay gente que tiene que ayudar a los padres. Vale, yo hablo de una situación donde los padres pueden seguir dando de comer a sus hijos, ¿vale? Y darle un techo. Yo me sacrifiqué mucho. Yo recuerdo que mis amigos hacían viajes pues fuera de Europa y todo eso, y yo los viajes que hice esos 3 años casi fue a París y a Londres con low cost. Quiero decir, viajé, hice cosas por España, pero yo ahorraba una barbaridad, pero sabía que el coste de oportunidad era altísimo. Y para ponerlo en perspectiva, eso es lo que me permitió, por ejemplo, comprar una vivienda en Ángel Guimerá, ese entorno, que es una parte bastante céntrica de Valencia, por 105.000 euros. Para que se vea un poco ese sacrificio si valió la pena o no. Es decir, no estaba garantizado que fuese a valer la pena, pero yo sabía que tenía que sacrificarme en el presente. Entonces, cuando tú estás cobrando 1.200, 1.500, 1.700, necesitas eso, porque eso es lo que te hace de trampolín. Si no, si cometes el error de irte al alquiler caro, estás condenado prácticamente o a vivir de alquiler o a luego hacer sacrificios muy fuertes con más obligaciones seguramente. Claro. Pero tú, en tu caso, decidiste comprar, y yo os quiero lanzar una pregunta. No sé si hay cierto condicionante cultural que nos empuja a comprar porque parece la decisión más segura, o está fundamentado, o sea, comprar siempre es mejor. Totalmente en desacuerdo, o sea, comprar en todas las ocasiones no es mejor, ¿vale? En algunas sí, por supuesto, pero es cierto que culturalmente en España ha estado siempre muy vinculado la idea de ser propietario con la seguridad, el éxito, la estabilidad, y no, han cambiado los estilos de vida, las diferentes situaciones personales, y en unos casos es mejor comprar, pero en otros desde luego alquilar 100%. Claro. Por ejemplo, igual en Madrid se ve más claramente. En Madrid una vivienda vale 700.000 euros, ¿vale? Y a lo mejor alquilarla vale 1.500. Ese ratio está muy descompensado, es mejor alquilar a 1.500. El tema es, ¿qué haces con el excedente para que tenga sentido? Porque alquilar indefinidamente también es arriesgado. Entonces, cuando los números salen, es mejor alquilar, digamos, y la diferencia invertirla pues en fondos, lo que sea. Pero tienes que estar invirtiendo la diferencia para compensar el no ser propietario, porque el propietario cuando paga una cuota amortiza y se aprovecha de la inflación. Entonces, como bien ha dicho, simplemente es utilizar la cabeza y decir, a estos precios no tiene sentido ser propietario, pero yo te lo digo, yo en Valencia, pues igual en ciertos barrios claramente no vale la pena ser propietario, es un lujo ser propietario ahí. Alquilas por 1.500, 1.700 y es mucho mejor. Pero ¿qué hago con el dinero que yo no estoy poniendo como entrada? Pues o lo invierto en fondos o compro una vivienda a 30 minutos de Valencia, la reformo y la alquilo. Pero algo tienes que hacer. Lo que no puedes hacer es dejar el dinero en el banco. Corto. Eso da para otro podcast, Sí, ¿eh? sí, claro. El tema de los ahorros. Bueno, para acabar, siempre, pregunta final, a modo así de resumen, de titular que dejarías después de esta conversación. ¿Hipoteca o alquiler, Elena?
Creo que no hay una respuesta única, depende de la persona, ¿no? Comprar puede ser muy interesante dependiendo de tu situación personal y de tus planes de vida. Alquilar no es tirar el dinero. Y bueno, la educación financiera aquí, insisto, nos va a llevar a que podamos estudiar nuestro caso particular, planifiquemos y a partir de ahí tomemos una decisión de forma libre y sin prisas. Sergio. Pues yo creo que ambas son buenas. Por ejemplo, lo que podrías hacer es hipotecarte cuando tenga sentido y alquilar cuando tenga sentido. Hay gente, de hecho, que yo ahora mismo no, pero lo veo una estrategia buena en el futuro. Tienes hipoteca, pero pagas el alquiler, que es barato respecto al precio de compra. Yo si quiero vivir en el mercado de Colón voy a alquilar, no voy a comprar, por ejemplo. No tiene sentido comprar. Pero sí que tiene sentido comprar en otros sitios. Pues entonces, ambas tienen sentido. Pues muchísimas gracias a los dos, Elena Enguís desde Fundació Caixa Ontinyent, Sergio Iranzo, CEO de Invernomics, por contar las cosas de manera clara, que es lo que queríamos para el gran público, y por iniciar estos encuentros de finanzas a tres bandas. Ha sido un placer escucharos. Muchas gracias. Muchas gracias.